Ok, alumnos, vamos a dar inicio a la clase. ¿Me confirman cuando puedan visualizar la pantalla? Ya se ve, profesor. Ok, excelente, Cristi. Como pueden visualizar, hoy vamos a hablar de la historia del manga, o por decirlo así, una versión diferente a lo que es el cómic. Vamos a hacer una dinámica diferente. En la clase del día de hoy, ustedes van a leer las diapositivas y van a emitir un criterio o opinión personal con respecto a la información que están leyendo. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Palma. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Ok, alumno. Sí, Perfecto. Entonces, ¿quién quiere comenzar con la primera diapositiva? Yo, profe. Ok, Ricardo, por favor, da inicio. El manga es una manifestación artística que combina el dibujo con la narración visual para contar historias de manera secuencial. Originario de Japón, el manga ha evolucionado a lo largo de los siglos hasta convertirse en una de las formas de expresión cultural más influyentes del mundo. Su importancia no se limita al entretenimiento, ya que también cumple una función artística, social y educativa al transmitir valores, emociones y reflexiones a través de imágenes y textos. Excelente, Ricardo. Perfecto, entonces vamos a analizar qué nos quiere decir esta parte de la diapositiva, Ricardo. ¿Cuál sería tu opinión en referente a lo que acabas de leer? Que es una de las formas más famosas en estos tiempos de narrar una historia. ¿Ok? ¿No tienes nada más que agregar, Ricardo? Y por sus animaciones y todo, se hace entretenido. Ok, excelente, Ricardo. Perfecto. Pasemos a la siguiente diapositiva, que nos indica igualmente el origen de lo que es el manga. Palma, ¿puedes dar inicio en esta parte a la diapositiva, lo que es la lectura? los orígenes del manga se remontan al Japón antiguo, donde existían formas tempranas de narración visual como los emakimonos, rollos ilustrados utilizados entre el siglo XII y el siglo XIII. Estas obras combinaban imágenes y palabras para relatar historias religiosas, legendarias o cotidianas. Este tipo de narración secuencial sentó las bases del lenguaje visual que más adelante caracteriza al manga. Durante el periodo Edo, mil 1603 a 1868, el desarrollo del grabado en madera permitió una mayor difusión del arte gráfico, destacándose artistas como Ka- Katsuyika Hokusai, quien empleó el término manga para referirse a una colección de dibujos espontáneos o expresivos. Ok, perfecto, Palma. Ahora, en base a lo que en base a lo que acabas de leer, ¿cuál es tu opinión o criterio? Que el origen del manga, más que todo, se desarrolló en Japón antiguo y a pesar de los siglos, se tenía como obras combinadas entre imágenes y palabras, también eran secuenciales
Y puente a eso, o referente a eso, hoy en día se conoce en la actualidad como manga para referirse a lo mismo, obras antiguas, pero con diferentes términos. Ok, excelente, Palma. Pasemos a la siguiente diapositiva. Como pueden ver, este sería un ejemplo de lo que es el emakimono, que nos explica la diapositiva, la primera forma de contar una historia de manera secuencial, que podría ser el antecesor a lo que es el manga moderno, y también pues al estilo de dibujo. Tenemos los orígenes y evolución. Cristi, ¿puedes dar inicio a esta parte de la lectura? Claro. La evolución del manga moderno se consolidó después de la Segunda Guerra Mundial, en un contexto de cambios sociales y culturales en Japón. En esta etapa sobresalió Osamu Tezuka, considerado el padre del manga moderno, quien revolucionó este arte al incorporar técnicas narrativas inspiradas en el cine, como el uso de planos, movimiento y expresiones emocionales intensas. Sus obras marcaron el inicio de un estilo dinámico y profundo que se conectó con lectores de distintas edades y se dio paso a la diversificación de géneros. Excelente, Cristi. ¿Cuál es tu opinión con referente a esta parte de lo que sería la información que acabamos de mencionar? Pues sí conozco la verdad este autor y pues sí dio la verdad paso a muchos géneros diferentes. Incluso el incorporar digamos, temas del cine dieron paso a que el manga sea mucho más conocido porque fue mucho más entretenido. O sea, pusieron muchos géneros, digamos, ficción, fantasía, todo eso. Y a lo largo del tiempo, incluso actualmente, se ha hecho muy famoso, hay muchos mangas y la gente no para de comprarlos. O sea, se hicieron muy populares y ha sido por el paso a a los géneros. Ok, excelente, Cristi. Tenemos la siguiente diapositiva. Nos indica que con el paso del tiempo, como lo menciona Cristi, el manga se amplió en temáticas y públicos, surgiendo categorías específicas, que sería el shonen, dirigido a jóvenes, el shoujo, dirigido ya a un público más específicamente femenino, y el seinen o yosei, que está destinado a los lectores adultos. Esta variedad permitió abordar temas como la aventura, la fantasía, el romance, la ciencia ficción, la historia y los conflictos sociales pues modernos, consolidando lo que es el manga como un medio narrativo completo y versátil. Tenemos también lo que es un ejemplo de lo que sería un manga, la portada de un manga, y es Astro Boy, del mismo autor mencionado anteriormente. Fue creado en 1963 y fue uno de los primeros mangas animados. Eh, Fue muy popular en varios países, llegó a Estados Unidos y pues también fue traducido al español. Tenemos la siguiente diapositiva, que es la globalización, en referencia a lo que se hace internacional, que se globaliza. Ricardo, ¿puedes leer esta parte de la diapositiva? Ok. Gracias a la globalización y al desarrollo de los medios de comunicación, el manga se difundió a nivel internacional, influyendo en otras formas de arte como la animación, el cine, la literatura gráfica y el diseño visual. Su estilo, su estilo distintivo, caracterizado por personajes expresivos, narración secuencial clara y uso simbólico de las emociones, ha sido adoptado y reinterpretado en distintos contextos culturales, demostrando su capacidad de adaptación y permanencia. Ok, excelente. Ricardo, ¿cuál es tu comentario con respecto a este tema?
que son, esas libretas son reconocidas a nivel mundial, profe. Y hay personas que solamente se dedican, por ejemplo, ya no ven la televisión, sino que les gusta verlo de forma real en una libreta. Ok, Ricardo, recordemos que el manga es una manera de dibujar una historia de manera secuencial, o sea que cobra vida y es como ver una película, por decirlo así. Palma, ¿puedes leer la siguiente diapositiva? El manga en Ecuador. La introducción del manga en Ecuador se dio principalmente a través de la televisión, las historietas impresas y más adelante el Internet. Series animadas basadas en manga despertaron el interés de niños y adolescentes por este estilo narrativo y gráfico. Con el tiempo, este interés se trasladó al dibujo y a la creación artística, motivando a muchos jóvenes a aprender técnicas propias del manga, como el diseño de personajes, el uso de expresiones faciales exageradas y narración secuencial mediante viñetas. Excelente, Palma. ¿Cuál es tu comentario con respecto a lo que hemos pues, escuchado en este momento? Luego de la globalización que se fue extendiendo poco a poco, el manga llegó a Ecuador de una manera que fue animada, porque se dice con primera parte que llegó a través de la televisión, pero también seguía en historietas. Y esto tenía un fin de entretener a niños y adolescentes con un estilo narrativo y a la vez con gráficos. Pero también tenían diferentes estilos, porque había unos que tenían expresiones faciales más exageradas, o otros no. Tenían diferentes tipos de género, pero con el fin de entretener. Ok, excelente, Palma. Como pueden ver, también tenemos un ejemplo en esta parte de la diapositiva, que sería el- la historia de Miguel de Cervantes, titulada Don Quijote de la Mancha, una historia muy popular, tanto literaria, pero también la han podido recrear de manera visual, como un tipo de historieta gráfica, y también en tipo manga. Dicho eso, tenemos la sección de pensamos y reflexionamos en base a lo que hemos visto en la clase del día de hoy, alumnos. Nos indica que la historia y evolución del manga evidencia su importancia como una forma de arte que ha trascendido lo que es el tiempo y las fronteras, desde sus raíces tradicionales hasta su presencia en la cultura contemporánea. El manga se ha consolidado como un medio artístico dinámico capaz de educar, entretener y transmitir mensajes profundos. Dicho eso, tenemos dos preguntas que responder con respecto al tema. Primera pregunta, ¿cuáles fueron las primeras formas de narración visual en Japón que dieron origen al manga y qué características tenían? Palma, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta? Primero fueron los rollos de pergamino como característica de dibujos entre animales o también características humanas. Luego fueron lo que fue el arte secuencial y narrativa de manera visual. También se tenía lo que fue poco a poco la animación, pero antes de eso llegaron las historietas. Ok, excelente, Palma. Tenemos la segunda pregunta, ¿de qué manera llegó el manga al Ecuador y qué medios facilitaron lo que es su difusión entre los jóvenes y niños? Cristi, ¿puedes responder esta pregunta? Claro, si bien tengo entendido, a finales del siglo XX y XXI, el anime se transmitía por televisión, como fue Dragon Ball, Sailor Moon o Pokémon, que yo estuve en esa época cuando se transmitía.
Esto despertó también el interés en las personas, digamos, por el manga, los cómics, porque pues querían también leer lo original, los dibujos que se hacían antes de lanzarse los animes. Primero se difundió por revistas y después poco a poco fue evolucionando por manguas e incluso actualmente se hacían ferias. Hay personas también que se disfrazan de los personajes que quieren, pero estos animes fueron los que primero empezaron el interés en las personas, creándose también, considera fans sobre esto y varias comunidades. Ok, Cristi, excelente respuesta. Entonces podemos concluir, alumnos, que el manga no solo es un medio de diversión o de entretenimiento, sino también una forma cultural en la que uno puede representar historias literarias, transmitir mensajes concretos y complejos, y también pues una forma de expresar sentimientos. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a la clase del día de hoy, alumnos? No, profe. No, ¿Cristi? No, profesor. Ok, perfecto. Vamos a visualizar la tarea. Para la tarea en clase tienen que responder tres preguntas basadas en el contenido de lo que serían las diapositivas. Primera pregunta, ¿por qué Otsuma Tezuka es considerado el padre del manga moderno y qué aportes realizó en lo que sería su evolución? Segunda pregunta, ¿cómo influyeron los cambios sociales y culturales de lo que es Japón después de la Segunda Guerra Mundial en el desarrollo de lo que es el manga? Hay una parte escrita en lo que es la diapositiva con respecto a este tema. Y tercera pregunta, ¿de qué manera diversificación de géneros del manga contribuyó a este arte que llegara a públicos de diferentes edades? Esas son las tres preguntas en clase. ¿Tienen alguna duda, alumnos? no, No, Perfecto. profe. Pasemos, excelente. Pasemos a la siguiente tarea, que es la tarea en casa. Van a elaborar un mapa conceptual que represente la historia y evolución del manga, incluyendo el origen concreto, las principales etapas, por ejemplo, la más popular, el tiempo en el que más se comercializó el manga o más se difundió, los autores que representen más los géneros de lo que es el manga, por ejemplo, el shonen, el autor que más represente este género lo van a poner en su mapa conceptual y con referente a los siguientes géneros de igual manera. Aparte de las características del manga moderno o manga digital. ¿Tienen alguna duda o pregunta con respecto a la actividad en casa? No, profe. no. No, profesor. Perfecto, alumnos. Entonces damos por concluida la clase. Ha sido un gusto. Si tienen alguna duda o pregunta con algo, pueden realizarla. Dime, Cristi. Yo le tengo algo muy fuera del tema, perdone, pero yo tengo unas tareas atrasadas con usted y se los pensaba entregar hoy porque tuve problemas con la plataforma para entregar tareas. Ok, no hay inconveniente, puedes subirla y en el comentario me indicas el problema que tuviste como justificación. Ya, profesor, gracias. Listo, Cristi. Ok, alumnos, ¿no tienen alguna otra pregunta? No, profe. Ok, excelente. Entonces damos por terminada la clase del día de hoy. Ha sido un gusto. Nos vemos el día miércoles. Tengan una linda tarde. Cuídese, No, profesor. profe. Gracias, Gracias, alumnos.